San Luis Potosí es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se ubica en la región centro-norte del territorio nacional y ocupa un área muy amplia del altiplano mexicano. San Luis Potosí está ubicado en la llamada zona de Aridoamérica, la parte alta, el llamado así altiplano potosino, que por sus características geográficas mantiene un clima de semidesierto, y es aquí donde la ruta de los evangelizadores abrió nuevas expediciones para la búsqueda de los yacimientos del oro y de la plata. Esto hizo que el 3 de noviembre de 1592 llegaran a fundar la actual ciudad de San Luis Potosí, Fray Diego de la Magdalena, Juan de Oñate y varios expedicionarios que vinieron siguiendo esta ruta llamada Tierra Adentro, donde van a la parte norte del país guiados por la búsqueda de los yacimientos del oro y de la plata. El estado se encuentra dividido en 4 zonas geográficas: zona centro, zona media, altiplano y huasteca potosina. Tiene en el estado 4 zonas muy importantes: la zona altiplano, que es la parte seca; la zona centro, donde está la capital; la zona media, que es una parte ya en la Puerta Grande hacia la Huasteca Potosina, que es la parte de una belleza particular por la parte de la exuberancia de la naturaleza, una parte propiamente de selva. Durante la conquista española, los asentamientos dependían en gran manera del descubrimiento de yacimientos de metales preciosos. Tal es el caso de San Luis, cuando en 1592 se descubre un gran depósito de plata en el Cerro de San Pedro. Originalmente San Luis Potosí, el principal medio por el cual se hacía el trabajo de las minas es el agua, y entonces la zona más propicia para establecer la ciudad fue este valle llamado el Gran Tunal, porque precisamente donde se localizan las minas, en el Cerro de San Pedro, las condiciones geográficas lo impedían. Y es aquí donde, en el valle del Gran Tunal, la parte del Tangamanga, que significa el lugar donde hay agua, se establece la ciudad de San Luis Potosí, y con ello la llegada de los padres franciscanos, que llevando la impronta del Evangelio llegan a estas zonas buscando compartir el mensaje del Señor a una población seminómada, de tal forma que no había asentamientos humanos como los de la parte central del país, como la cultura tan desarrollada que tendrán los pueblos aztecas o los pueblos toltecas o bien el mundo maya. Los misioneros franciscanos lograron asentar en lo que hoy es la Plaza de Fundadores a unas 400 familias de tlaxcaltecas. Pero aquí justamente la llegada del mundo español vendrá a traer consigo pues los adelantos que el mundo occidental había ya desarrollado, y por ello al ver una población de nativos que era seminómada, quisieron traer en aquellas expediciones de los tlaxcaltecas un grupo de tlaxcaltecas para que, viendo los originarios, pudieran darse cuenta que es posible vivir en un asentamiento. Por ello tenemos un barrio muy antiguo, el más antiguo de la ciudad.
primeros misioneros en llegar a San Luis fueron los franciscanos. Posteriormente, también llegaron los agustinos, jesuitas y otras órdenes de religiosos, pero todos llegaron a construir iglesias, colegios y conventos. Tenemos que la llegada de los padres franciscanos siguieron los padres agustinos, los padres mercedarios, los padres carmelitas y también la llegada al final de los padres jesuitas, que establecen un importante colegio y que después será el edificio que actualmente ocupa la Universidad de San Luis Potosí, el edificio central de la universidad. En la ciudad de San Luis Potosí existen casi desde sus orígenes 7 barrios, y estos son Santiago, Tlaxcala, Tequisquiapan, San Juan de Guadalupe, San Sebastián, San Cristóbal del Montecillo y San Miguelito. San Luis Potosí se compone de 7 barrios y el barrio de Tlaxcala, que es el barrio más antiguo de la ciudad. Aquí donde vienen a fortalecer esta idea de hacer esta ciudad, este pueblo de San Luis Potosí, llamado así San Luis Minas del Potosí. San Luis Potosí es uno de los estados con más vecinos, ya que colinda con Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. Finalmente decirles que San Luis Potosí tiene un significado muy particular, la fisonomía del estado, porque es vecino de 10 estados. San Luis Potosí está ubicado en la parte centro-norte y es el único estado que tiene 10 estados vecinos. En cada región de San Luis Potosí se da gran variedad de platillos o bebidas típicos, pero en todo el estado se comen las enchiladas potosinas, que son como quesadillas, hechas de tortilla de maíz con chile rojo y rellenas de queso. Se pueden encontrar en el mercado de San Luis Potosí y en todo restaurante. Un aspecto importante a considerar de San Luis Potosí también son sus tradiciones en torno a la gastronomía. La gastronomía que habla de elementos propios como son la tuna, el nopal, y que ha hecho también que el mezcal vaya desarrollándose como una industria muy floreciente. Cada región de San Luis Potosí está muy bien diferenciada por sus condiciones climáticas y por su paisaje. La diócesis de San Luis fue creada el 31 de agosto de 1854 por su santidad el Papa Pío IX. Posteriormente, fue elevada a arquidiócesis en 1989. Decirles que San Luis Potosí es muy interesante la traza del centro, excepto el barrio antiguo, que es el barrio de Tlaxcala. Los 7 barrios ven a la iglesia madre, la catedral, y justamente todos ven a la iglesia madre como un signo de unidad ante la cátedra después del obispo, que se va a dar como después de una petición que se está haciendo al Santo Padre, y será el 31 de agosto cuando el Papa Pío IX establezca en la ciudad la sede episcopal. Hermosas plazas y jardines le dan a San Luis Potosí un ambiente armonioso que invita a los visitantes a caminar a cualquier hora del día. Desde 2005, varios edificios, monumentos y plazas en el centro histórico han sido iluminados con un sistema especial. Es importante señalar que el desarrollo de las minas dio
una impronta muy importante. Nuestros templos del centro histórico son majestuosos y bellos por esa época tan importante que hubo del desarrollo económico de la ciudad. Su pasado noble nos habla precisamente de la bonanza económica que hubo en la ciudad con los ricos yacimientos precisamente de oro y plata. El Palacio Municipal de San Luis Potosí es una construcción de 1838. En 1892, el ilustrísimo señor Ignacio Montes de Oca lo compró para residencia episcopal. Concluyó lo que le faltaba, lo embelleció notablemente y lo convirtió en un verdadero palacio. El Palacio Municipal es un sólido edificio de cantera, de 2 pisos y un entresuelo. Por fuera, ostenta una maciza y alta arquería de 16 arcos, formando ángulos, 7 al frente y 9 por el lado de la calle de los Bravo. El Jardín Hidalgo, más conocido como Plaza de Armas, se encuentra adornado con hermosos árboles de magnolia, plantados en el año 1970, que florecen en primavera. En el centro del jardín se levanta un primoroso kiosco de cantera rosa, que data de 1948. Tiene 4 escalinatas dirigidas hacia los puntos cardinales, columnas redondas que sostienen el techo, y en el friso del techo se encuentran los nombres de grandes músicos y compositores mexicanos. El Palacio de Gobierno ocupa todo el lado oeste de la cuadra, construido entre 1798 y 1816. Este edificio albergó a algunos de los líderes más destacados de México, entre ellos Benito Juárez e Ignacio López de Santa Anna. La caja del agua es el símbolo con el que se identifica a la ciudad de San Luis Potosí. De delicada estructura neoclásica, la caja del agua o conservera fue puesta en servicio en agosto de 1835. Aquí venía a dar el agua zarca de la Cañada del Lobo, mediante un largo acueducto con fuentes intermedias, donde se abastecían de agua los potosinos. La Calzada de Guadalupe es el paseo más típico y tradicional del centro histórico. Desde la Caja del Agua hasta la Basílica Menor de Guadalupe existe una longitud de 1,114 metros. La colocación de la primera piedra para la cimentación de la Basílica Menor de Guadalupe fue en 1772 y se terminó de construir en 1800. La imagen de la Virgen de Guadalupe data de 1838. La parte trasera de la construcción aprovecha los muros de piedra de la ermita dedicada a la advocación mariana desde 1656. En 1991, el Papa San Juan Pablo II le otorgó el título de basílica. El actual templo de San Agustín perteneció a la Orden de los Agustinos, que llegaron a San Luis en 1599. A mediados del siglo XVIII se construyó la dinámica y esbelta Torre Mayor. En el lado oeste de la Alameda se puede admirar la Plaza del Carmen, cuyo horizonte es regido por el espectacular Templo del Carmen, uno de los monumentos más valiosos de la época colonial en México. Fue construido entre 1749 y 1764. El exterior del templo es un excelente ejemplo de estilo barroco. El área que ocupa el Teatro de la Paz originalmente fue una porción del Convento del Carmen, que después de haber sido renovado totalmente el interior del teatro, tuvo lugar la reinauguración el 16 de septiembre de 1949. Ocupa el 4º lugar en los teatros más bellos de la República Mexicana
por una hermosa cúpula de hierro traída de Bélgica, que tiene en la parte superior el águila real. A un costado se encuentra lo que es la joya de San Luis Potosí, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que se terminó de construir en 1764, donde se realiza el evento más importante del año, la Procesión del Silencio. Decirles también que en la ciudad de San Luis Potosí tenemos importantes celebraciones de una impronta muy propia, como es la Procesión del Silencio, la más importante del país y después de la de España, de las más antiguas. Tenemos que aquí la colonia española estableció una importante fisonomía, de tal forma que la procesión de la Virgen Dolorosa en el Viernes Santo se viene a desarrollar la procesión del silencio, llegando a contar casi con 10,000 cofrades, con los diferentes barrios que participan y que van acompañando en su recorrido a la Virgen Dolorosa. El templo de San Juan de Dios fue construido por los religiosos juaninos en 1615, quienes, además, levantaron y sostuvieron el anexo hospital, gracias a la munificencia de don Juan de Zavala. Fundado el hospital, recibió el nombre de San Juan Bautista. El Jardín Mariano Escobedo, más conocido como Jardín de San Juan de Dios, tiene en el centro un obelisco que representa y conmemora el primer centenario de la independencia de México. San Luis se estableció en 1592, alrededor de la Plaza Fundadores. Su lado norte está ocupado por la Universidad del Estado, un antiguo colegio jesuita que data de 1653, y la Capilla de Loreto, erigida también por los jesuitas y que data de los primeros años del siglo XVIII. La catedral está consagrada y dedicada a la Virgen de la Expectación, que es patrona de la diócesis, de la ciudad y del estado de San Luis Potosí. La Catedral de San Luis Potosí ocupa el mismo lugar donde los primeros evangelizadores levantaron una ermita. El edificio ha tenido varias etapas constructivas, por lo que corresponde a distintas épocas y a diferentes estilos arquitectónicos. La ermita fue demolida a finales del siglo XVI y en la fiesta de San Luis, rey de Francia, de 1609, se bendijo el templo que la sustituyó y que se demolió 60 años después, para levantar la nueva iglesia parroquial. De esta primera etapa se conservan la torre sur y la portada estilo barroco. Al ser elevada al rango de catedral, esta iglesia sufrió varias modificaciones. Se renovaron los altares, las naves se prolongaron hasta el muro posterior que da a la calle de Morales. Se elevó el nivel de las bóvedas laterales a la altura de la nave principal. Se mandó fabricar el órgano, se colocó el reloj de la fachada y se instaló el coro de los canónigos detrás del altar mayor. Años después, el obispo Ignacio Montes de Oca ordenaría otra remodelación para incluir elementos clásicos en la decoración, y en 1911 mandó construir la Torre Norte, que a simple vista difiere de la Torre Sur, construida 150 años antes. San Luis Potosí es un estado con gran riqueza histórico-cultural. Es una tierra de contrastes, pero sobre todo posee gran riqueza espiritual que comparte con generosidad. Yo soy de San Luis Potosí. Es mi barrio San Miguelito.